Bueno, y ahora continuando un poco con el trabajo, lo que nos toca ahora, la nueva unidad, lo que os he puesto en el drive de los tutores, la unidad 4, Chemical Reactions, reacciones químicas. Ya sabemos el fundamento, ya lo hemos estudiado muchas veces, porque lo estudiamos el año pasado en tercero y vamos a ver hoy poquito a poco, vamos a ir introduciéndonos en el campo de las reacciones para ir pillando bien todo lo que allí ocurre. La ley fundamental es la ley de conservación de la masa, que es la ley de Lavoisier. Os voy a contar lo mismo que el año pasado. Simplemente que recordéis, los que no estuvisteis conmigo el año pasado, pues para que lo entendáis bien, lo he puesto aquí. Ya sé que parto de unas reacciones muy básicas, muy fáciles, pero si entendéis estas, entendéis todas. Porque lo que hacemos es provocar la ruptura de una serie de enlaces en los reactivos que se llaman reagents, reactants, lo podéis llamar de las dos maneras, se producen los productos y se representa mediante una ecuación química desde los reactivos hacia los productos. ¿Qué pasa? Pues que se va a producir una reorganización. Una reorganización de átomos para formar nuevos compuestos desde unos compuestos antiguos y eso es el fundamento de una reacción química porque pierdo lo que es la naturaleza de unos compuestos de partida para obtener otros compuestos de unos productos. Eso es algo que todo el mundo entiende. De tal manera que yo tengo que contar la masa. Y si yo cuento la masa, que la cuento en gramos, lo que yo sé reaccionar es una cantidad bastante más grande que un átomo o una molécula. Por eso se habla de moles. En los coeficientes estequiométricos que van a aparecer en las reacciones químicas van a ser moles. Moles de lo que tengáis. Generalmente son moléculas, pues moles de moléculas. Aquí que ponga carbono, ya sabéis que el carbono forma una red cristalina covalente y eso va a ser un compuesto, ¿vale? No es una molécula como tal, es una red cristalina, pero es un mol de carbono. Se puede decir un mol de átomo, si lo preferís así. Pero vamos, un mol de carbono reacciona con un mol de oxígeno, genera un mol de dióxido de carbono. ¿Qué ocurre? Pues que yo tengo que contar con las masas. Las masas de los reactivos y de los productos tienen que ser la misma, porque la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo cuento la masa de cada uno de ellos, para lo cual me tengo que fijar en las masas atómicas que aparecen en las tablas periódicas, pues me va a quedar que van a ser 12 gramos, que van a ser 2 veces 16, que da 32, que va a ser 2 veces 16 más 12, que va a dar 44. Recordad cuando calculábamos la masa molar, que cuidado con esto, tenemos en cuenta la parte de los átomos que aparece en mayor cantidad se repite por la masa de un átomo y luego se le suma en las otras masas de los otros átomos. 44 da 44. Hay veces en las que no hace falta hacer ningún tipo de ajuste porque ya de entrada la reacción está ajustada. Muy bien. ¿Qué ocurre en la que tenemos en la derecha? Tenemos que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno. Recordad que todo ello son moléculas diatómicas. A recordar, ¿vale? Todas las que son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, las moléculas de halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, todas ellas son diatómicas. Son moléculas diatómicas formadas por dos átomos, diatómicas. Y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar porque si a mí me dan una reacción química escrita en texto y la tengo que traducir a forma de ecuación química, he de estar muy atento, muy, muy atento, porque cuando me den esos nombres que pueden darme el nombre YUPAC, pueden decir el dioxígeno, estaría bien dicho, el diodo, el difluor, el dihidrógeno, pero ahí sí me dan el nombre tradicional. Me dicen, tenemos una molécula de oxígeno, pues una molécula de oxígeno implicará un O2, una molécula de hidrógeno un H2 obligatoriamente, porque es mucho más estable la molécula que los átomos por separado, cuando tengan hidrógeno, por ejemplo. La cosa es que yo tengo en cuenta esta reacción y, bueno, aquí ya os he añadido los coeficientes estequiométricos que se denominan así a los números que se añaden para indicar el número de moles reales que tenemos, ¿verdad? Y ya me doy cuenta de que de entrada no coinciden las masas. O sea, si yo no contara con 3, yo tendría en cuenta que son 28 gramos de nitrógeno con 2 gramos de hidrógeno, darían 30. Y si cuento con la masa del amoníaco, pues el amoníaco tiene 17 gramos, de 30 a 17, donde se van los gramos perdidos. Es por lo que se debe llevar a cabo el ajuste. ¿Por qué el ajuste? No por nada, sino porque hay que hacer cumplir las leyes que rigen en la naturaleza. Y en la naturaleza la masa es constante, eso es impepinable, ahí no hay pérdida. Al igual que la energía que vemos en física se mantiene constante cuando tenemos la caída de una ventana en la que la energía potencial se transforma en energía cinética cuando una pelota cae al suelo. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. En casi todas las reacciones químicas, el 99,9% la masa se mantiene constante. Y eso inequívocamente nos conduce a tener en cuenta que probablemente se tengan que añadir unos coeficientes estequiométricos. Es decir, el número de gramos se tiene que ver afectado por un número de moles de moléculas que vayan a aparecer ahí. El fundamento es el que os he puesto aquí. Tiene que existir el mismo número de átomos del mismo elemento a ambos lados de la flecha de la ecuación. Punto. Para que se cumpla la ley de Lavoisier. Para que se pueda cumplir, tenemos que tener el mismo número de átomos de cada elemento antes y después de la flecha. Quiere esto decir que tengo 2 nitrógenos, aquí tenía 1. Por eso he añadido aquí un 2. Que automáticamente me modifica el número de hidrógenos. De entrada tenía aquí 2. ¿Qué ocurre? Pues que tengo aquí 3, aquí tengo 2. Tengo que buscar el común múltiplo para 2 y para 3. 6. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo se lee esto? Quiere decir que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y forma 2 moles de amoníaco.
1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen and yields, traducción literal es rinde tanto. Se dice así en inglés. Luego ya veremos que existe una cosa que se llama el rendimiento. Ya estudiaremos qué pasa con el rendimiento. Atentos, porque vamos de un poquito más, vamos construyendo nuestro castillo. Luego, no os perdáis los vídeos que van a ir apareciendo, porque ahí os voy a contar los fundamentos, que son importantes. Lo podéis ver tantas veces como queráis, para eso son los vídeos. Es la única ventaja que tiene esta situación actual. De forma que nos ha quedado que de 28 más 6, 34 gramos, he obtenido 34 gramos. Se cumple la ley de conservación de la masa. Hay una cosa que es importante, os he dejado escrito para que me hagáis como deberes el ejercicio 3 de la página 117. Ahí tenéis el primero en el que el dióxido de carbono reacciona con agua y genera ácido carbónico. Carbon dioxide reacts with water and yields carbonic acid. De forma que hay veces en las que no hay que hacer el ajuste, nos ocurre igual que en esta reacción, pero ¿y qué ocurre, por ejemplo, en la segunda reacción? Dices tú, esa reacción quizás se complica un poco. Cuando a mí me ocurra eso, si os acordáis, el año pasado recomendábamos el método del sistema de ecuaciones. Ese método, de entrada, es un método que viene bien porque no tiene pérdida. O sea que siempre que lo apliquemos nos va a dar un resultado extraordinario. ¿Por qué? Pues porque somos capaces de poder llevar a cabo el ajuste de una reacción química que se nos pueda complicar un poquito. Os lo voy a recordar, aunque yo recomendaría que lo fuéramos haciendo a ojo directamente. O sea, quiero decir, esto ya lo vais haciendo a ojo las que hemos visto, y a no ser que os la pidan, que la cosa se complique mucho, no las hagáis. Pero bueno, no pasa nada si se os complica alguna, porque las hacéis y quedáis perfectos. Mirad, tenéis NO más O2 y generamos NO2. Se consideran coeficientes. Para calcularlo, los coeficientes A, B y C. A moles de monóxido de nitrógeno reacciona con B moles de oxígeno y genera C moles de dióxido de nitrógeno. Contáis átomos de cada elemento por separado, ¿verdad? Ponéis nitrógeno. Si no tuviéramos A moles, tuviéramos un mol, tendríamos un mol de átomos de nitrógeno. Como tenemos A moles de moléculas, pues lo que nos va a quedar es que 1 por A es A. Pues A moles de nitrógeno. Aquí no hay nitrógeno. Igual a. La flecha se traduce como un igual a. Aquí no me pongáis en la ecuación química nunca una flecha, que en tercero a veces se ve. Me lo ponéis con flecha. ¿Vale? Eso serían matemáticas. Aquí estáis haciendo un sistema de ecuaciones matemáticos. Por ello que sí, que aquí tenéis que poner un igual. ¿Igual a qué? Igual a. Si tuvierais un mol de dióxido de nitrógeno, tendríais un mol de nitrógeno. Como tenéis C moles de nitrógeno, por cada C moles tenéis un mol de átomos de nitrógeno. Es como si dijeras, por C moléculas tengo una molécula multiplicada por C. Si tuvierais una molécula solamente de NO2, tendríais un átomo de NO2. Si tenéis C moléculas de NO2, tenéis 1 por C. Como estamos haciendo el trabajo con gramos, tenemos que hacer la conversión a moles. Donde antes decíamos moléculas, decimos moles. ¿Vale? Porque trabajar con moléculas es irreal, no va a existir nunca una cantidad tan pequeña, van a ser siempre en gramos, y por eso trabajamos en moles de moléculas. Pues será 1 por C, C. C moles de átomos de moléculas contenidos en C moles de moléculas de NO2. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el oxígeno? Pues decís, el oxígeno, tengo oxígeno en todas partes. Si yo tuviera un mol de moléculas de NO, tendría un mol de átomos de oxígeno. Como tengo A moles de moléculas de NO, en los cuales tengo un mol de átomos de oxígeno, 1 por A, hay que multiplicar por el número de fuera, que nos va a indicar el número de moles de átomos totales. Van a ser 1 por A, más, cuidado, que aquí hay 2B más 2B es igual a, cuidado, 2C. Tomamos valor de referencia, un valor que sea lo suficientemente bajo, pero que no sea 1, para que con respecto a él podamos obtener valores. Esto es un método matemático, que no es como lo haya inventado yo, simplemente consiste en coger un valor bajito para evitar que salgan números fraccionarios, porque si cogiéramos A igual a 1, probablemente nos saldrían muchos números fraccionarios. Simplemente es por eso, ¿de acuerdo? Tomáis que A es igual a 2, a partir de ahí vais hilando, vais tirando del hilo, vais a sacar todos los demás valores. Si A es igual a C, C es igual a 2, y ahora sustituís aquí. 2 más 2b es igual a 2 por 2. 2 más 2b es igual a 4. 2b es igual a 2. B es igual a 1. Y una vez que lo habéis hecho, sustituís los valores a 2, B1, que nunca se pone, y C, 2. Confirmáis, porque es fácil de confirmar. 2 moles de monóxido de nitrógeno con un mol de oxígeno produce 2 moles de dióxido de nitrógeno, contamos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Los oxígenos habitualmente los dejamos para el final, porque aparecen habitualmente en todas partes. 2 por 1, 2. 2 y 2, 4. Y 2 por 2, 4. Ya lo tenéis, simplemente.
Si yo tuviera que trabajar con esta reacción química, ¿qué es lo que pasaría con esta reacción química? Pues no pasaría nada. Me dirían, a ver, la típica reacción que os plantean. Dicen, a ver, masas atómicas, atomic masses, que os ponen ahí, ¿no? Y os dicen, a ver, nitrógeno 14, oxígeno 16. Bueno, pues contáis vosotros y decís, siempre hacíais lo mismo. La masa molar es para un mol. Para un mol, ¿qué masa tengo? La suma de 14 y 16. Me da 30. 30 gramos. Como no tengo uno, sino que tengo dos, 2 por 30 da 60 gramos. Oxígeno, tengo un mol, pero está formado cada mol por 2 moles de átomos de oxígeno. 2 por 16, 32. 32 gramos. Dióxido de nitrógeno, tengo 2 moles, me olvido del 2 y empiezo. La masa molar, masa por un mol, ¿qué va a implicar? Dice 2 por 16 más 14. Lo hago. 2 por 16 más 14 me va a dar 46 gramos. 46 gramos, pero no tengo un mol, tengo 2. Lo multiplico por 2 y me salen 92 gramos. ¿Se cumple, por tanto, que de 60 más 32, que son 92 gramos, tengo 92? Se cumple. ¿Se cumple la ley de Lavoisier? Se cumple Lavoisier. Muy bien. Bueno, pues ahora que tenemos todo esto aquí formado, ahora os planteo una pregunta, la típica y tradicional, que nos planteábamos el año pasado. Decíamos, a ver, yo me sé esto perfectamente, masas teóricas, theoretical masses. Y ahora dicen, venga, ¿qué ocurre si yo parto de 30 gramos y quiero saber qué masa se obtiene de dióxido de nitrógeno? Y decías que 60 gramos de monóxido de nitrógeno son a 92, como 30, que es la masa real, dato, van a ser a X gramos de NO2. Ponemos la cuestión debajo de la cuestión que nos están preguntando del NO2 y el dato debajo del dato que nos están dando ellos. Y a partir de ahí, pues despejamos. X va a ser igual a 30 gramos por, lo multiplicamos por 92 gramos de NO2, estos son 30 gramos de NO y 60 gramos de NO. Gramos de NO con gramos de NO. ¿Qué pasa? Pues que nos va a dar esto 46 gramos. Pues 46 gramos de NO2. Bueno, aquí he cogido aposta la mitad. Si la mitad de NO es la que va a reaccionar, pues a obtener la mitad de NO2. Era lógico. Te dicen, de 30 gramos, calcúlame cuántos moles sacamos de NO2. Lo podemos sacar casi de cabeza, ¿no? Porque yo sé que de cada 2 moles obtengo 2 moles. Si me dan 30 gramos, quiere decir que tengo un mol. Lo puedo calcular, pero es absurdo porque yo tengo un mol. Pues de un mol obtendré un mol. Lo puedo calcular y de ahí obtener eso. Puedo partir de una cantidad en moles, puedo partir de lo que me dé la gana. Al final es un poco lo que tenemos que hacer. Bueno, de entrada, para no precipitarnos, quiero que trabajéis el ejercicio de la página 117, dad una vuelta a ambas, 116 y 117. Hasta mañana.